Hola, espero que estén muy bien. En este video simplemente quería mencionar las diferencias que existen entre la tecnología Crystal y la tecnología QLED, que hace referencia a Quantum Dots. Ambas tecnologías son filtros de color que los televisores incluyen. La tecnología Crystal actualmente es propia de la marca Samsung, mientras que la tecnología QLED o de Quantum Dots no solamente la utilizan los televisores Samsung, sino también que otras marcas también la incluyen dentro de sus televisores. Lo otro que deben saber es que los televisores actuales que no son OLED, todos son televisores LCD con algún tipo de retroiluminación LED. Lo más correcto entonces sería llamar a los televisores Crystal, además del Ultra HD, colocarles también un adjetivo LED, porque tienen algún tipo de retroiluminación, ya sea LED directa o LED Edge, que es lo más común. Por ejemplo, este es el Samsung B8000 con tecnología de retroiluminación LED Edge, mientras que QLED, como ya saben, la Q hace referencia a Quantum Dots y LED hace referencia a que tienen algún tipo de retroiluminación LED. En este caso, este es el Q80B, que tiene una tecnología de retroiluminación LED directa Full Array con atenuación local. Pero existen otros televisores con tecnología Quantum Dots de Samsung o de otras marcas que, por ejemplo, tienen tecnologías de retroiluminación LED Edge o simplemente tecnologías de retroiluminación LED directa básica, es decir, que no es Full Array y que no tienen atenuación local. Como también existen algunos, como por ejemplo los televisores Neo QLED de Samsung, que tienen una tecnología de retroiluminación conocida como LED directa Full Array con mini LEDs y atenuación local, o simplemente conocida como mini LED, para que el término sea mucho más fácil de conocer y por supuesto de pronunciar. Como ya había mencionado, este es el Samsung B8000 de 55 pulgadas y este el Samsung Q80B también de 55 pulgadas. El B8000 cuenta con tecnología Crystal, mientras que el Q80B con tecnología QLED o Quantum Dots. El demo que están viendo en la parte de atrás tiene el Filmmaker Mode en ambos televisores con contenido en alto rango dinámico. La principal diferencia de la tecnología Crystal ante la QLED o de Quantum Dots es que, según Samsung, la tecnología Crystal se encarga de mostrar colores un poco más realistas y más naturales, mientras que la tecnología Quantum Dots, no solamente por parte de la marca Samsung, sino también de otras marcas que la utilizan, se encarga de que los colores tiendan a lucir más saturados y más vívidos, y además ese filtro de color Quantum Dots les permite que los píxeles puedan tener mayor luminancia y por ende mayor cantidad de brillo. Entonces, dentro de esa configuración de pantallas LCD de los televisores actuales, ya saben que una de esas partes o capas es la tecnología de retroiluminación LED, que va ubicada en la parte de atrás de la pantalla. Y dentro de esas partes, además del cristal líquido, están otras partes o capas. Una de ellas, el filtro de color, que tiene la capa de píxeles que los denomina como panel UVA, IPS o ADS. Y además existe otro filtro de color, en el caso del B8000, por ejemplo, el filtro de color Crystal, y en el caso del Q80B, el filtro de color Quantum Dots. Y para terminar, simplemente quiero aclarar que en algunas páginas o en algunos canales de YouTube a la tecnología QLED siempre se la asocia con mejores colores negros y una relación de contraste mucho más alta, pero eso no solamente depende como tal de la tecnología Quantum Dots, sino también del tipo de panel que el televisor tenga. Usualmente los televisores con panel UVA muestran mejores colores negros y también una cantidad de contraste o relación de contraste superior, mientras que los televisores con panel ADS o IPS tienden a mostrar colores negros grisáceos y por ende también una cantidad de contraste o relación de contraste inferior. Todo eso puede variar dependiendo de cada modelo y de cada marca. Y listo, no siendo más, si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den clic al botón like, que además se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, que si pueden adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra, además
De esa forma me apoyarían y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido y hasta la próxima.